Bendiciones, bendiciones. Estamos aquí cuadrando todo. Bendiciones a todos que se estén conectando. Bendiciones, bendiciones. Ya mismo comenzamos. Darle unos 2 minutitos más, las 7:28. Ya mismo comenzamos. Saluda Aurea, saludo Tania. Ya mismo comenzamos. Saludo Nairi, Ané. Estamos ya a punto de comenzar un estudio muy interesante en la noche de hoy. Falta 2 minutos y comenzamos. Dos minutos y comenzamos. Déjame ver. Héctor, bendiciones. Anabel, bendiciones. Ok. Ok, ya son las 7:30. Ya vamos a orar para comenzar. Vamos a orar para comenzar aquí la noche de hoy. Padre Celestial, amado mi Dios, gracias por este tiempo que hemos separado, mi Dios, estar aquí nuevamente estudiando tu palabra, mi Dios. Te pido que tu Espíritu Santo nos guíe, nos ilumine, mi Dios, nos lleve a toda verdad, mi Dios, que podamos sacar un rato agradable, mi Dios, y conocer más profundamente de tu palabra, mi Dios, y lo que tú tienes para cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios me los bendiga, Joseito, Odali, bendiciones. Quiero comenzar. Algunos de ustedes, de ustedes que hicieron el examen, me hicieron preguntas sobre la pregunta número 1 y querían que yo le explicara un poco brevemente esa pregunta. Ya que en el capítulo 5, de ahí mismo del libro de los Gálatas, Pablo hace una referencia
y algunos de nuestros hermanos tenían confusión o querían, no confusión, querían una aclaración sobre esa pregunta. La pregunta del examen era la siguiente, dice, los creyentes de Gálatas no habían perdido su salvación cuando decidieron volver a seguir la ley. Pero ¿qué sí perdieron cuando volvieron atrás? Era la pregunta, y la contestación era, habían perdido su gozo y libertad característico a causa de haber regresado en su engaño a la incertidumbre y a la esclavitud de un legalismo impuesto por ellos mismos. Y la confusión era de que si los Gálatas habían vuelto a la ley y habían perdido el gozo de esa libertad que tenían en Cristo con el Evangelio de la Gracia, si ellos entonces habían perdido la salvación. Y si eso traía una controversia referente al capítulo 5 que vamos a ver más adelante, yo le dije a ellos que se estaban adelantando un poco al estudio, pero en ningún momento en la carta de los Gálatas Pablo insinúa de que estas personas han perdido la salvación. Y no podemos llegar a una deducción. Nosotros personalmente, cuando en toda la carta de los Gálatas vamos a ver que Pablo siempre identifica a estas personas como sus hermanos y los identifica como que tienen el Espíritu de Dios. En ningún momento vemos que Pablo los señala a ellos como que han perdido la salvación. Hay dos cosas que Pablo está tratando de hacer con esta carta de los Gálatas. Esta carta de los Gálatas es una carta de, en parte, amonestación y en parte de instrucción. ¿Ok? Pablo está tratando de traer unas instrucciones a estos Gálatas, a estas iglesias de los Gálatas, por temor de que si no se arregla el asunto en estos momentos, más adelante podría traer muchos problemas a las iglesias. Muchos problemas a las iglesias. Ahí llegó mi hermana. Dios te bendiga, sister. Y eso es lo que Pablo estaba tratando de hacer, pero en ningún momento en esta carta de los Gálatas, Pablo habla de ellos como que personas que han perdido la salvación. Sí, es una carta de defensa. Pablo, esta carta de los Gálatas es una carta de defensa al fiel evangelio de la gracia de Jesucristo. Y eso es lo que Pablo está tratando de hacer. Por eso era la pregunta. Ellos realmente, y si vamos a analizar bien nosotros mismos, nos regimos por la ley todavía, porque nosotros todavía tenemos lo que es la ley moral, lo de no asesinar, no adulterar, no fornicar, no hacer todas estas cosas que la ley prohíbe. Nosotros todavía estamos sujetos a ciertas leyes de la ley de Dios, la ley moral de Dios. Ahora, miren cómo Pablo le habla a ellos. Por eso digo que Pablo nunca habla a ellos del punto de vista que han perdido su salvación, sino le está haciendo una advertencia que si no arreglan su condición, Pablo no estaba tanto preocupado por ellos, sino por una segunda generación de estos Gálatas. Porque si ellos mantenían entonces esa enseñanza de que la salvación era por las obras también de la ley y no solamente a través de Jesucristo, entonces esas personas que volvieran después de esa segunda generación de los Gálatas sí iban a estar en problemas, y eso es lo que Pablo está tratando de evitar y lo que nosotros también debemos tratar de evitar. Pero miren cómo Pablo le habla a los Gálatas. En el mismo capítulo 1 vemos que Pablo le dice, quiero que sepan, hermanos. Ahí vemos el indicativo de que Pablo los identifica a ellos como hermanos de él. Dice que el evangelio que yo predico no es de invención humana. Más adelante, en ese mismo capítulo 3, más adelante, que fue el que estudiamos la semana pasada, cuando Pablo llama a los Gálatas tontos, ya nosotros sabemos que no lo está llamando de una perspectiva de que son brutos ni de estas cosas, sino que han tenido una flojera espiritual mental.
pero él dice ahí mismo en ese versículo 2 de capítulo 3, solo quiero que respondan a esto. ¿Recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe que aceptaron el mensaje? Él mismo está diciendo, ustedes tienen el Espíritu de Dios. Ahí mismo en ese capítulo 5, ese capítulo 3, versículo 5, él dice, al darle Dios su Espíritu y hacer milagros entre ustedes. Volvemos a ver que Pablo vuelve a identificar a estos hermanos como que tienen el Espíritu de Dios. En el versículo 15 de ese mismo capítulo 3 vemos a Pablo volver a mencionar, hermanos, voy a ponerle un ejemplo. Él siempre identifica a los Gálatas como sus hermanos, como parte de la fe que él mismo está siguiendo. Y por eso que no podemos deducir y sacarle un versículo de contexto, porque lo vamos a ver más adelante durante el servicio, durante el estudio, porque, y eso es lo que yo siempre he tratado de enseñarle a ustedes, tenemos que ver la carta completa, tenemos que ver el pensamiento del escritor que él está tratando de transmitir, la cultura, las personas que él está hablando, todo esto tenemos que nosotros envolverlo cuando estamos estudiando la Biblia para poder hacer un resumen real y concreto de lo que realmente Pablo está hablando aquí, que no podemos tomar un versículo y decir, oh, pero mira lo que él dijo aquí, porque miren lo que él dice más adelante en el versículo 23 de ese mismo capítulo 23, él dice, y me estoy adelantando ya, porque todo esto vamos a hablarlo más adelante, pero quería aclarar esa pregunta porque algunos de los hermanos me dijeron, por favor, pastor, aclare. Y a mí me encanta que me hagan esas preguntas porque no queremos que nadie se quede con duda. En ese versículo 23 dice, antes de venir esta fe, la ley nos tenía preso. Él está hablando con ellos. Así que la ley vino a ser nuestro guía encargado para conducirnos a Cristo, para que fuéramos, ahí mismo él mismo se identifica con los Gálatas nuevamente, para que fuéramos justificados por la fe. Dice el versículo 6 de ese mismo capítulo 3, todos ustedes, aquí le está hablando nuevamente a los Gálatas, él le dice, todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Que no vemos que Pablo está juzgando a los Gálatas ni está diciendo que los Gálatas se perdieron, aunque es muy posible que algunos de ellos abandonaron la fe en Jesucristo, pero no podemos generalizar de que la iglesia de los Gálatas perdieron la salvación. En el versículo 6 del capítulo 4 dice, ustedes ya son hijos. Miren cómo dice, ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su hijo que clama Abba Padre. Vemos otra vez Pablo enfocándose en los Gálatas como que ya son salvos, pertenecen a la familia de Dios. En el versículo 12 dice nuevamente, hermanos, yo me he identificado con ustedes. Vemos otra vez a Pablo hablándole a los Gálatas como hermanos, como que eran parte de la familia. El versículo 28 vuelve y dice, ustedes hermanos, al igual que Isaac, son hijos de la promesa. Miren, él le dice, ustedes hermanos, al igual que Isaac, son hijos de la... Y vamos a ver todo esto más adelante. Solamente estoy tratando de explicar esa pregunta número 1 del examen anterior, que por qué yo dije que ellos no habían perdido la salvación, porque en Gálatas, el libro de los Gálatas no nos habla de que perdieron la salvación, sino es una carta de advertencia y de defensa de lo que es el evangelio de la gracia. Eso es lo que está tratando de hacer Pablo. Y aquí entramos al capítulo 5, que fue el capítulo o los versículos que me dieron. Dice capítulo 5, al principio del capítulo 5 dice, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Él está ahí nuevamente uniendo su fe con la fe de los Gálatas. Ahora, aquí viene la clave. El versículo 4, ¿ok? El versículo 4 dice, aquellos, y aquí donde hay que hacer la diferencia y separar entonces, por eso le dije a algunos de ellos, se me están adelantando al estudio, pero tenemos que entender lo que Pablo está diciendo aquí, lo que Pablo está tratando de enseñar. No le está enseñando, no lo está juzgando, no le está diciendo ustedes se van a ir para el infierno.
No, porque nosotros seguimos la ley. La ley moral nosotros la seguimos. La ley todavía, lo que Cristo abolió de la ley fue la maldición de nosotros tener que seguir la ley para ser salvo. Esa parte ya no existe, pero la ley sigue vigente en cuestiones de las leyes morales que nosotros tenemos que seguir para que la gente vea que realmente nosotros somos hijos de Dios. Miren el versículo 4. El versículo 4 dice, aquellos de entre ustedes que tratan de ser justificados por la ley, entonces han roto con Cristo y han caído de la gracia. Lo que Pablo está diciendo ahí, si alguno de ustedes están tratando de justificarse por la ley, entonces deben cejar con Cristo, porque entonces Cristo no era suficiente para ellos. Ese versículo está diciendo que los Gálatas estaban haciendo eso, sino es una advertencia de que si lo hacen, aténganse a las consecuencias, porque entonces podrían perder su salvación, porque entonces ya su salvación no dependería de Cristo, sino de justificarse por la ley. Y todos nosotros sabemos que vamos a ver esta noche, que es la continuación de la semana pasada, vamos a ver que por la ley nadie se puede justificar. Y esa es la advertencia. No es un versículo de condenación, es un versículo de advertencia para que ellos sepan en dónde están parados. Pero mire, después de ese versículo 4, él sigue hablando. Voy rápido porque esto lo vamos a ver en más profundidad en las próximas semanas. Solamente quiero aclarar esa pregunta y espero que le esté aclarando para los hermanos que me la hicieron. Ahí mismo, en ese capítulo 5, más adelante, en el versículo 13, vuelve Pablo a decirle, les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres. ¿Se están dando cuenta? Y por eso que yo digo, no podemos tomar un versículo de la Biblia. Y mucha gente hace eso. Incluso ministros y pastores y profetas y de todas las áreas y de todas las oficinas de la iglesia. No podemos tomar un versículo y hacer una doctrina de ese versículo o decir, bueno, puedes mirar lo que dice este versículo, entonces hay que decir que esas personas se perdieron. No, tenemos que hacer una evaluación completa de la carta. ¿Qué está Pablo tratando de demostrar? ¿A quién Pablo le está hablando? ¿Y a quién se está dirigiendo Pablo? Pablo realmente no está dirigiendo en sí a las iglesias de Gálatas, sino más bien a los judaizantes que estaban tratando de engañar a los Gálatas. ¿Ok? Y eso es lo que nosotros estamos aprendiendo con este estudio. En el capítulo 6 también vuelve Pablo y dice, hermanos, miren lo que dice aquí. Dice, hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes, está hablando con los Gálatas, son los mismos Gálatas que empezó en el capítulo 6. Él le dice, hermanos, si alguno es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo en una actitud humilde. El mensaje de Pablo es restaurar una iglesia que tal vez haya entrado en un error de doctrina y volver a encaminar la iglesia para que sigan firmes como comenzaron en sus principios. Y miren cómo él termina la carta. Él termina la carta como empezó en el versículo 18 de ese capítulo 6. Él dice, hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con el espíritu de cada uno de ustedes. Amén. Él vuelve y cierra la iglesia, restaurando o confirmando que la iglesia de Corintio es una iglesia de Gálatas. No es una iglesia que ha perdido su salvación, sino una iglesia que necesita corrección y necesita reencaminarse. No por ellos, porque ya ellos tienen esa salvación a través de Jesucristo, sino como una amenaza de que las próximas generaciones vayan a estar recibiendo un mensaje erróneo de lo que es la salvación por la gracia de Jesucristo, porque ellos estaban entonces tratando de meter la gracia, pero con el peso y con las influencias de la ley. Y ahí entonces que Pablo estaba defendiendo eso. Y de eso que se trataba en la primera pregunta. Y nada, algunos de ustedes me dijeron que la aclarara o que le explicara. Yo espero que no haya traído más confusión.
pero Pablo en ningún momento en la carta de los Gálatas expresa como que esas personas han perdido la salvación. Y yo no puedo, como maestro, decirle algo o tratar de implicar algo que no está en la carta. Porque la carta de principio al fin, vemos que Pablo los identifica como hermanos, los identifica como que tienen el Espíritu de Dios y los identifica como que son hijos de Dios. Entonces yo no me puedo ir en contra de eso. Entonces ellos perdieron la libertad cuando quisieron volver atrás, como vemos muchas de nuestras iglesias hoy, que son salvos, pero viven atados a ciertas leyes y doctrinas dentro de algunos cuerpos de la iglesia, como en usar el pantalón, en usar el maquillaje, tener que usar corbata, tener que usar traje. Todas estas cosas son cargas que la iglesia o las reglas de ciertos organismos le ponen a la gente y la gente lo siguen. Porque lo sigan no quiere decir que no son salvos, pero pues siguen ciertas leyes. Pero Pablo siempre estaba firme. Si nosotros volvemos a Hechos, cuando se hizo el concilio de Jerusalén, nosotros vemos que a ellos no se les negó seguir sus rituales y sus dietas y todas esas cosas. Lo que no se impuso fue que a los gentiles se los obligara a seguir esas cosas porque eran cosas más culturales. Pero nada, no sé si alguno de ustedes tienen preguntas o si para entrar lo de hoy. Espero que haya contestado la pregunta a los hermanos pues que tenían un poquito de duda en esa primera pregunta. Las dos pastillas que están allí y una botellita de agua. Como le digo, es bueno. Y si tienen duda, déjenmela llegar y con mucho gusto se la aclaramos. Empezamos con lo de hoy. Vamos a estar hablando hoy de bendecidos o maldecidos. Bendecidos o maldecidos. Vamos a estar hablando una defensa de la justificación por fe a partir de las escrituras. Y vamos a estar hablando de esos versículos 6 al 14 del versículo 3. Bendecidos o maldecidos. Miren, la salvación es apropiada, ¿ok? Por la fe. Yo me apropio de la salvación por la fe que yo tengo en Jesucristo, nada más, ¿ok? La fe es apropiada mediante la fe y esa fe debe ser personal, interna y espiritual. Yo no puedo ser salvo por la fe de Ané, o yo no puedo ser salvo por la fe de mi hermana, o no puedo ser salvo por la fe de ninguno de ustedes. Yo tengo que ser salvo por una fe personal que yo he recibido de parte de Dios y creo que Jesús es mi Salvador. Y eso no tiene nada que ver con relación alguna con ceremonias, rituales o observancia o cualquier otra cosa externa a la fe que yo tengo en Cristo Jesús cuando murió en esa cruz del Calvario. Ok. Ahora, no quiere decir que si yo quiero seguir esas cosas, entonces yo voy a perder la salvación. No. Usted tiene que tener claro que si esas cosas que usted quiera seguir no sea un peso para usted justificar su salvación por ella. Cuando usted claro de que su salvación es únicamente y exclusivamente. Miren, nosotros celebramos algunas fiestas, la fiesta de Pentecostés. ¿Cuántas veces nosotros lo hemos hecho? ¿Verdad que sí? Son fiestas que se usan también allá, se usaban. O sea que el problema no son las fiestas, no son las dietas ni de estas cosas. Es cuando usted ata esas cosas como requisito para tu salvación o requisito para mantener tu salvación. Miren lo que dice Efesios capítulo 2, versículo del 8 al 9. Efesios capítulo 2, versículo del 8 al 9. Dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. ¿Ok?
que nuestra salvación es única y exclusivamente por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. La semana pasada vimos que Pablo le mostró a los Gálatas con su propia experiencia que ellos fueron justificados por fe y no por las obras. Eso fue la semana pasada en Gálatas 3:1 al 5. Esta noche vamos a ver que él defiende esa misma doctrina de la salvación por gracia a partir de la misma escritura y a partir del mismo Antiguo Testamento. ¿Estamos? Primero, la prueba hay dos pruebas, prueba positiva y prueba negativa en el Antiguo Testamento sobre la justificación por la fe y la justificación por gracia. Vamos a ver la primera, que es prueba positiva del Antiguo Testamento. Vamos a Gálatas. ¿Estamos claros hasta ahora? Me dejan saber si hay alguien en Facebook que tenga preguntas o algo así. Estoy aquí a 100 millas por hora. Gálatas 3, de 6 al 9. Dice, así fue con Abraham. Le creyó a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Por lo tanto, sepan que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe. En efecto, la escritura, habiendo previsto que Dios justificaría, miren, cuando nosotros leemos la escritura, tenemos que leerla con el vocabulario correcto. Esto es simple español, ¿ok? Dice, en efecto, la escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano el evangelio a Abraham. El primero que recibe el evangelio de la gracia es Abraham. El primero que recibe el evangelio de la justificación por la fe es Abraham. ¿Ok? Ya que Dios sabía que le iba a dar la promesa a Abraham de que todas las naciones de la tierra iban a ser bendecidas a través de su descendencia. Estamos aquí. Sigo leyendo. Por medio de ti, dice ahí ese versículo 8, por medio de ti serán bendecidas todas las naciones. El 9 dice, así que los que viven por la fe son bendecidos junto con Abraham, el hombre de fe. Junto a Abraham, el hombre de fe. Importante, miren, Pablo utiliza sabiamente, ¿ok? En esta defensa de la doctrina de justificación por la fe, Pablo utiliza la vida de Abraham magistralmente para demostrar que la salvación es por fe y no por obra. ¿Ok? Miren que Pablo no utilizó el sacrificio de Jesús en este momento. Él fue muchos años, cientos de años, mucho antes de que Jesús fuera crucificado, y le trae el patriarca de ellos, que es Abraham. ¿Ok? Y dejándole saber a ellos, ustedes saben que el mismo papá, su mismo padre, Abraham, el patriarca de la nación, el patriarca de ustedes, fue justificado por la fe. ¿Ok? Y el hecho de que Pablo trayera a Abraham a colación en esta información, en este comunicado y en esta carta, era para demostrarle precisamente que la salvación es por fe y no por obra. Miren, ¿por qué? Porque Abraham es considerado como padre del pueblo hebreo y patriarca supremo del judaísmo. Es por eso que es tan importante usarlo en este ejemplo que Pablo le está dando a ellos. Porque si algo ellos conocían, era a Abraham, era su patriarca, ¿ok? Era lo conocía como el padre del pueblo hebreo, se conoce así. Entonces, vamos a hacer un poquito de historia para entender la confusión o la desconexión del mundo judaizante y a lo que Pablo está tratando de traer remedio aquí para que ellos pudieran entenderlo.
en Génesis capítulo 12, versículos 2 y 3. Génesis capítulo 12, versículos 2 y 3 dice, esto es Dios hablando con Abraham. Dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Él dice, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti, esta es la clave aquí, que eso fue lo que utilizó Abraham, Pablo en su defensa, dice, por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. ¿Ok? Los judaizantes habían llegado a la conclusión de que la única manera de ser parte del pueblo de Dios era ser descendiente de ese linaje de Abraham o de esa descendencia de Abraham. ¿Ok? En este versículo, en este capítulo 12 de Génesis, Dios llama a Abraham, ¿verdad que sí? Y le dice todas estas cosas que nosotros estamos viendo ahora mismo. Un tiempo más adelante, Dios vuelve a llamar a Abraham y le da una orden a Abraham. Aquí es donde el meollo se pone fuerte, ¿ok? Y aquí es donde muchas veces nos desconectamos. Y como le digo yo algunas veces a ustedes, se lo hizo muchas veces a ustedes, no podemos tomar un versículo sin conocer el contexto completo de lo que se está hablando, porque cualquiera puede sacar un versículo y decirte, mira lo que dice la Biblia, pero nosotros no estamos aquí para ver lo que dice la Biblia en pedacitos, sino lo que dice la Biblia en su contexto completo. Entonces, es cierto que Dios llama en un momento dado a Abraham y a su descendiente y le da el mandato de circuncidarse, ¿ok? Como señal del pacto de él, de Dios con Abraham. En Génesis 17:10, dice, y este es el pacto que establezco contigo y con tu descendencia, y que todos deberán cumplir. Todos los varones entre ustedes serán circuncidados. ¿Ok? ¿Qué era eso? La señal de que ellos eran parte de ese pacto que Dios había hecho con Abraham. Estos dos versículos, miren hermanos, estos dos versículos que nosotros acabamos de leer, Génesis capítulo 12, versículos 2 y 3 y Génesis capítulo 17:10 son los versículos más usados por los judaizantes para decir que la circuncisión es un mandamiento de Dios para la salvación. ¿Ok? Ellos alegaban o siguen alegando que si ellos eran el pueblo de Dios, como lo vimos en el capítulo 12, ¿ok? Si ellos eran el pueblo de Dios y estaban circuncidados como señal, los gentiles entonces también tenían que hacerlo para poder ser parte de la familia y así ser aceptado por Dios. Y ellos toman esos dos versículos y los hacen uno. ¿Ok? Pero ustedes son más inteligentes que eso. ¿Ok? Ustedes son más inteligentes que eso. Porque este argumento no es un argumento lógico. ¿Ok? Y Pablo, sabiendo muy bien la palabra, ¿ok? Siendo uno de los grandes estudiantes, con uno de los mejores maestros de esos tiempos, que era Gamaliel, él conocía muy bien lo que la palabra decía. Y Pablo le cita, y aquí donde viene acuérdate que había un meollo, ¿verdad que sí? Un embarujumbe. Ahora vamos a desenvolver ese embarujumbe para que no nos engañen y no seamos zombies mediáticos. Ok. Pablo le cita el capítulo 15 de Génesis. Ok. Versículo 6. Que ellos estaban omitiendo a conveniencia por ellos mismos. Y en el capítulo 15 de Génesis, en el versículo 6, dice lo siguiente:
Dice, Abraham creyó al Señor y el Señor le reconoció como justicia. Ustedes que han estado más de un día conmigo estudiando la palabra de Dios, cada vez que yo le dije, no sé si fue la semana pasada o la antepasada, que cada vez que nosotros viéramos la palabra justicia en la Biblia o en la palabra de Dios, era símbolo de que esa persona había sido salva o entrado a un buen acuerdo con Dios. ¿Se acuerdan? ¿Verdad que sí? Que se lo dije. Entonces aquí en el capítulo 15, versículo 6, dice, Abraham creyó al Señor. ¿Qué le creyó Abraham al Señor? Lo que vemos en el capítulo 12. Estamos aquí. Que él iba a ser aquello, que él iba a ser una gran nación, que las naciones iban a ser benditas a través de él, que a través de él le creyó a Dios eso, y por creerle a Dios, dice, el Señor se lo reconoció como justicia. Aquí que viene lo bueno. Aquí que viene lo bueno. Miren. Aquí que viene lo bueno. Entre Génesis, miren, para que nosotros veamos, entre Génesis 15:6 y Génesis 17:10, pasaron por lo menos 14 años antes de que Dios le diera el mandato a Abraham de circuncidarse. ¿Ok? 14 años desde Génesis 15, que es donde Dios lo establece como justo delante de él, y el capítulo 17, donde Dios le manda a circuncidarse. Fueron 14 largos años, ¿ok? 14 largos años entre un evento y el otro evento. Pablo, en el libro de Romanos, usa ese mismo argumento, ¿ok? En esta carta de los Romanos, para explicar lo mismo que le está explicando a los Gálatas. En Romanos capítulo 4, versículo 17 al 12, él le dice aquí a los romanos, dichosos aquellos a quienes se les perdonan las transgresiones y se les cubren los pecados. Dice, dichoso aquel cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. El versículo 9 dice, ¿acaso se han reservado esta dicha solo para los que están circuncidados? ¿Acaso no es también para los gentiles? Hemos dicho que a Abraham se le tomó en cuenta la fe por justicia. Y él dice, mira el versículo 10 que dice, ¿bajo qué circunstancias sucedió esto? ¿Fue antes o después de ser circuncidado? Hello. Él dice antes y no después. Es más, cuando todavía no estaba circuncidado, recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia que se le había tomado en cuenta por la fe. Por tanto, Abraham es padre de todos los que creen, aunque no hayan sido circuncidados, y a estos se le toma en cuenta su fe como justicia. El versículo 12 dice, y también es padre de aquellos que, además de haber sido circuncidados, siguen las huellas de nuestro padre Abraham, quien creyó cuando todavía era incircunciso. Y esto es muy interesante que Pablo lo traiga a colación y utiliza este ejemplo de Abraham, porque Abraham claramente fue justificado no por la circuncisión, sino mucho antes de la circuncisión. Que la circuncisión no fue motivo para que Abraham fuera justificado. El motivo de que Abraham hubiese sido justificado fue por la fe en creerle a Dios. Los judaizantes, como la mayoría de los demás judíos de aquel tiempo que Pablo está hablando, habían invertido por completo la relación entre circuncisión y salvación. Ellos decían que para ser salvo tenía que estar circuncidado cuando no era
realmente lo que la palabra está enseñando. La circuncisión, óyeme bien, era solo una marca, era solamente una marca, nunca el medio de la salvación. Se lo voy a decir otra vez. La circuncisión la circuncisión solo era una marca, nunca el medio de la salvación. La circuncisión fue pedida a Abraham y a su descendencia, no para que fueran salvos, sino para que demostraran su salvación. Vamos aquí. Yo veo ustedes ahí escribiendo todo lo que da. Eso me gusta. Entonces, le pregunto yo a ustedes que saben como el diandre. ¿Cuál es la señal o el sello del creyente ahora? ¿Ah? El Espíritu Santo, la marca o la señal o el sello del creyente ahora ya no es la circuncisión. ¿Ok? Por eso es que la palabra habla que ahora nosotros estamos en un pacto mucho mejor. Estamos aquí. Entonces ahora la señal del creyente que ha aceptado a Cristo como su salvador personal no es la circuncisión, es el Espíritu Santo. Asimismo, nosotros obedecemos porque somos salvos, no para hacerlo. ¿Estamos aquí? Nosotros obedecemos porque somos salvos, no para hacerlo. ¿Ok? Porque entonces estaríamos haciendo las cosas al revés. La marca del Espíritu Santo en nosotros es la marca de que somos salvos. Y eso he dicho eso un montón de veces a ustedes. Siéntase tranquilo y cómodo cuando usted escuche la voz del Espíritu Santo, dejándole saber que algo está mal. Porque mientras esa voz esté en usted, quiere un sinónimo y es una clara indicativo de que usted es hijo de Dios y el Espíritu Santo te está encaminando a ser mejor cada día. Si usted está en pecado y está haciendo todo lo que usted le da la gana y está derrachando toda su vida y no hay una conciencia del pecado, preocúpese entonces. Porque entonces usted no es salvo. Usted no tiene a Cristo en su corazón y la señal es que no tiene al Espíritu Santo que lo está guiando. Pero cuando nosotros nos equivocamos y escuchamos y sabemos y recibimos esa dirección del Espíritu Santo de que estamos haciendo algo indebido, es sinónimo de que yo soy hijo de Dios. Por eso que yo le digo a ustedes, y estoy seguro de mi salvación, porque cuando yo hago indebido, el Espíritu inmediatamente me dice, hey, te estás desviando, estás tomando otro rumbo, no está por el camino que debe estar. Eso es un indicativo porque esa es mi marca, esa es la señal, ese es mi sello de que soy salvo, ¿ok? De que soy salvo. Dios dio la señal de la circuncisión a Abraham mucho después de haberlo declarado justo a causa de su fe. 14 años después, ya Abraham era justo, ya Abraham estaba en buen estatus con su Padre Celestial y ya Abraham estaba en buen estado con Dios. Abraham era justo. Abraham no se circuncidó para ser justo, ya él lo era. Miren lo que dice. Miren lo que dice Romanos, capítulo 2, versículos 28 y 29. Dice, lo exterior no hace a nadie judío, ni consiste la circuncisión en una señal en el cuerpo. El verdadero judío lo es interiormente y la circuncisión es la del corazón, la que realiza el espíritu, no el mandamiento escrito. Al que es judío así, lo alaba Dios y no la gente. ¿Estamos hablando aquí? Él dice bien claro, el verdadero judío, aquí esto es Pablo hablando a los romanos, el verdadero judío lo es interiormente y la circuncisión es la del corazón, la que realiza el Espíritu de Dios. ¿Ok? Ya no es algo externo, es algo interno. ¿Ok? Ahora, debemos advertir también que Abraham no solo establece el modelo de justificación por fe,
sino también el de una vida de obediencia por fe. Y aquí es donde muchos de nosotros fallamos, ¿ok? Porque pensamos que por ser justificado por fe, ya yo no tengo que ser obediente a mi Dios, ¿ok? Entonces la justificación te lleva a obediencia. Y Abraham no solamente es el modelo de la justificación por fe, sino que también el de una vida de obediencia por esa misma fe. Miren lo que dice Hebreos. Nosotros conocemos a Hebreos capítulo 11. Hay preguntas, dudas, estamos claros. Yo me siento un catedrático de allá de la Universidad de Harvard con todos ustedes. Que yo entro a ustedes, no hay que darle mucha explicación. Hebreos 11 nos quedamos 8 al 10. Dice, por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibía como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. ¿Vieron? Obedeció. Cuando Dios lo llamó a moverse, obedeció. Dice el 9, por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa. El 10 dice, porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de lo cual Dios es arquitecto y constructor. So, Abraham no solamente nos enseña a tener una justificación por fe, sino nos enseña también de una vida de obediencia por esa misma fe. Si yo he sido salvado por Jesucristo, yo tengo que ser obediente a ese Jesucristo. ¿Vamos aquí? Miren. Si hay preguntas en Zoom, me dejan a mí, sí, en Facebook, me dejan saber. Todas esas secretarias que yo tengo aquí, tengo como 5 secretarias aquí al frente. Cuando un gentil, que somos nosotros, ¿ok? Vamos a verlo de esta manera. El mundo, para poderlo entender un poquito claro hoy, el mundo está dividido, vamos a decir, en 2 razas, ¿ok? O en dos culturas, por decirlo así. Hoy son yo entiendo que hay una sola raza, es la raza humana. Hay dos culturas o dos razas. Está la raza judía, que es el pueblo de Dios, es la que sí, y está la raza gentil, que somos todos los demás, ¿ok? Seas tú de Colombia, Puerto Rico, sea de Arabia, sea donde tú seas, ¿ok? Si tú no eres judío, tú eres gentil, punto, se acabó. No hay más de eso, ¿ok? Y el que separó eso no fue el hombre, fue el mismo Dios. ¿Ok? Fue Dios el que decidió que este va a ser mi pueblo, el pueblo de Israel, el pueblo judío. ¿Tú me entiendes? El que separó la raza fue Dios, no fue más nadie. ¿Ok? Ahora, ¿qué hace Dios? Cuando viene Jesús y muere, entonces ya Jesús no muere solamente por un pueblo. En este caso, el pueblo de Israel. Jesús muere por todos, por toda la humanidad, ¿ok? Que es ahí donde une nuevamente la humanidad, la raza humana. No quiero complicarle mucho la vida hoy en esta noche, pero para que lo entendamos simplemente, cuando Dios crea a Adán y Eva, Él crea la raza humana, ¿verdad que sí? Pasan miles de años, ese pueblo, esa raza crece, se multiplica, se va expandiendo por toda la tierra. Conocemos todo, comienzan a hacer errores, problemas y se van alejando cada día más y más porque el pecado ya había entrado al mundo, ¿verdad? ¿Qué hace Dios? Yo siempre he dicho a ustedes que Dios es un Dios progresivo, ya Dios sabe el final, Dios está planeando todo desde el principio. Él dice, ok, para que todo el mundo vea que yo soy Dios, y que en un momento dado todo el mundo va a necesitar a ese mismo Cristo, yo tengo que hacer una división de raza. Entonces yo tengo que identificar a un pueblo que se identifique conmigo y dejar a todo el mundo a un lado. Oye bien,
No me mira así, que me están mirando como medio raro y me asusta. So Dios dice, este es el pueblo de Israel, este va a ser mi pueblo. Pudo haber sido Puerto Rico, pudo haber sido Cuba, pudo haber sido cualquier pueblo, ¿ok? No. En el caso fue Israel y el pueblo judío. Ese es mi pueblo, ¿ok? Los demás que miren de lejito lo que yo hago con mi pueblo. So, ¿qué pasa? Viene Abraham y después de Abraham viene Moisés y a Moisés es que Dios le da las leyes, ¿ok? Pero de las leyes sabiendo que ellos no iban a poder ser salvos por ella, sino que era un instrumento para dejarnos ver, como dijimos, la ley es un espejo donde nosotros nos miramos nuestra pecaminosidad para darnos cuenta que vamos a necesitar a un Cristo más adelante. Pasa todas estas cosas. Estamos en el siglo XXI, en el año 2020. ¿Ok? Cuando usted y yo nos salvamos como gentil. ¿Ok? Cuando un gentil se salva como gentil, no se salva como judío. ¿Estamos aquí? A la misma vez que cuando un judío se salva como judío. ¿Ok? Porque son las dos rayas, las dos razas que existen. O sea, aunque nosotros hay dominicanos, pero todos los dominicanos, colombianos, hondureños, puertorriqueños, todo eso nosotros somos gentiles a los ojos de Dios para poder entender este concepto. Cuando nosotros nos salvamos como gentil, y cuando Dios se salvan como judío. Pero ninguno en estos dos grupos que nosotros hemos visto se salva o se pierde a causa de su identidad racial o étnica. ¿Ok? Ninguno de ellos, de estos dos grupos, se salva o se pierde a causa de su identidad étnica. El judío no puede decir, yo soy salvo porque soy judío. ¿Me están entendiendo? Ni el gentil puede decir, bueno, yo me salvo porque soy gentil. No. Y nosotros no podemos decir, yo me voy a perder porque yo soy gentil. No. O el judío va a decir, yo me voy a perder porque no. Nosotros nos salvamos o nos perdemos porque tenemos a Jesucristo como nuestro Salvador o no. Puede ser tú gentil, puedes tú ser judío, puede ser lo que tú quieras, pero si tú no tienes a Jesucristo como tu Salvador, dice la palabra que estás perdido. ¿Estamos aquí? Vamos a entrar al segundo punto de la noche. Ese es el punto positivo o la prueba positiva de la justificación por la fe. Él utilizó a Abraham, dejándole saber a ellos que desde el Antiguo Testamento Abraham había sido salvado a través de la justificación por la fe. Ahora, la prueba negativa. Gálatas 3, 10 al 12. Dice, todos los que viven por las obras que demanda la ley están bajo maldición porque Cristo está. Maldito sea quien no practique fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Ahora bien, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo vivirá por la fe. El 12 dice, la ley no se basa en la fe. Por el contrario, quien practique estas cosas vivirá por ellas. ¿Ok? La ley no se basa en la fe. Por el contrario, quien practique estas cosas vivirá por ellas. Muy fuerte esto que Pablo está diciendo aquí. Porque los judíos defendían vehementemente la necesidad de guardar la ley mosaica para ser salvo. Yo pensaba que para tú ser salvo, tú tenías que velar esa ley mosaica al pie de la letra. ¿Ok? Pero hemos visto que era imposible hacerlo. Mismo Dios dice, la palabra dice, era imposible. So, Abraham no solo fue declarado, miren,
no solamente fue declarado justo unos 14 años de recibir el mandato de circuncidarse, sino que Abraham fue declarado justo más de 500 años antes de que Dios revelara su ley a Moisés en el monte Sinaí. La ley es establecida después que Dios establece que el ser humano iba a ser justificado por la fe. ¿Estamos aquí? Después de que Abraham es justificado por la fe, entonces 500 años más adelante es que Dios le da las tablas a Moisés ahí en el monte de Sinaí, unas leyes que ellos tenían que seguir. Ahora, Pablo sigue diciéndole a ellos, ¿no se dan cuenta que todos los que viven por las obras que demanda la ley están bajo maldición? Todos los que viven por las obras que le manda la ley, miren, a ver cómo yo le aclaro esto. Cuando nosotros estamos hablando de la maldición de la ley, no estamos hablando de la ley en sí. Lo que estamos hablando es de la maldición de la ley de seguirla para ser salvo. ¿Ok? El querer yo justificarme por la ley, cosa que nadie de nosotros vamos a poder hacer, ni nadie ha podido hacerlo, solamente Jesucristo. Cuando Pablo dice, todos los que viven por las obras que demanda la ley están bajo maldición, lo que Pablo quiere decir, que todos, para parafrasearlo un poco, todos los que están viviendo bajo las obras que demanda la ley para justificarse están bajo maldición, porque no hay forma de hacerlo. No hay forma de hacerlo. Pablo no está diciendo, porque mismo en Romanos vemos que él dice, entonces que vamos a pecar, no para, entonces la ley no, dice para nada, la ley es santa, es pura, la ley la estableció Dios, ¿ok? Dios no, aquí Pablo no está hablando en contra de la ley, mucho menos nosotros, porque si estuviéramos hablando en contra de la ley, estaríamos hablando en contra de Dios, que fue el que la estableció. Lo que Jesús rompe es la maldición de tú tener que justificarte o de ser salvo a través de esa ley. ¿Ok? Pero como le dije, como le hemos dicho unas cuantas veces, y nosotros también sabemos, la ley sigue vigente porque la ley moral sigue vigente. Si no, nosotros estuviéramos como un locos por ahí, asesinando, adulterando, fornicando, matando, no obedeciendo a nuestros hijos, a nuestros padres, haciendo un montón de cosas que la ley prohíbe. ¿Estamos aquí? Cuando él habla de que las obras que demanda la ley están bajo maldición, es la obra que usted está haciendo para tratar de justificar tu vida o de ser justificado por la fe y ser salvo por esas obras. ¿Ok? Entonces, esta pregunta que Pablo hace, estoy seguro que dejó perplejo a los judaizantes porque ellos creían en eso. Ellos pensaban que eso era una realidad y debemos tener presente que Pablo en esta carta, ¿ok? Pablo en esta carta de los Gálatas, él no está haciendo un ataque directamente a los Gálatas. No es un ataque a la iglesia o un ataque a las iglesias de Galacia, sino más bien un ataque a los judaizantes que estaban tratando de engañar a los hermanos de Gálatas. ¿Ok? Nosotros podemos ver la carta de los Gálatas como un ataque directo a las iglesias como tal. Es una advertencia y el ataque real de Gálatas, de Pablo a la carta de los Gálatas, es hacia los judaizantes, que eran los que estaban tratando de engañar a los hermanos con falsas doctrinas y falsas enseñanzas. Y eso es lo que le está atacando. No la iglesia como tal, sino es como ahora mismo Monte Olivo. Yo veo que se están infiltrando cosas negativas o enseñanzas raras a la iglesia y doctrinas que no están basadas en la Biblia. Y lo más seguro, yo voy a empezar a hacer unos estudios y empezar a hablarles a ustedes, a ir a la iglesia, a predicar sobre lo que se está enseñando mal. No es un ataque a la iglesia en sí, sino un ataque de esas enseñanzas que están entrando al lugar de adoración al Señor. Y eso es lo que Pablo está haciendo aquí en esta carta y lo está haciendo de una manera magistral, pienso yo, ¿no?
Porque si los hombres, ¿por qué los judíos? Estoy viendo una de estas que nadie escribe aquí. Dice, ¿por qué los judíos de hoy en día sienten la necesidad de seguir las leyes aún siendo salvos? En especial, si la ley fue abolida, ¿es simplemente por cultura? O sea, lo que quiero decir es que sí, los judíos de hoy en día, ¿por qué sienten esa necesidad de seguir sus leyes? Son salvos, saben que la salvación es por fe y por gracia. ¿Por qué siguen ellos las leyes? ¿Es por una cultura? O sea, por la cultura, porque fueron criados así, o porque ellos sienten esa necesidad. Mira, yo creo, si son salvos, si realmente son salvos y tienen a Jesucristo en su corazón, yo creo que es algo más cultural. El mantener una tradición. Por ejemplo, nosotros, los puertorriqueños, celebramos los 3 Reyes Magos, ¿verdad que sí? Por decir, es algo cultural, eso no es bíblico, no está en la Biblia. No nos vamos a ir para el infierno por celebrar los 3 Reyes Magos, porque tampoco la Biblia dice que eran 3. ¿Tú me entiendes? Muchas cosas se hacen culturalmente. Hay muchos, yo he visto muchos cristianos que ya son cristianos, que aman a Cristo, que han entregado su vida, y tú los ves todavía algunas veces que cargan su crucifijo, su rosario, porque vinieron de una religión católica fuerte y está rasgada en su cultura y tienen su crucifijo todavía. Muchas personas siguen cosas culturalmente. Por eso tenemos que tener cuidado en nosotros decirle a esa persona, pues tú te vas para el infierno, tú no puedes tener un crucifijo, no puedes tener, ¿cómo se llama esto? Un rosario, cosas así. Tenemos que dejar que sea el Espíritu Santo que vaya trabajando con las personas, y si tiene que hacer algún cambio en su vida, Él lo va a hacer. Ahora, como estamos hablando, Nairi, si esas personas, aún siendo judías o no judías o gentiles, quienes sean, están haciendo estas cosas con una mentalidad de ser justificados por ellas, entonces están en el mismo caso que estaban estos judíos de Gálatas. Entonces ellos ya no están dependiendo de su salvación únicamente y exclusivamente en Jesús, sino están diciendo, ok, Jesús es bueno, pero necesito hacer esto también. Y ahí hay un peligro, porque dice la palabra que Dios no comparte su gloria con nadie. Y estaríamos entonces compartiendo la salvación, que es únicamente, inclusivamente de Jesucristo, por obras que yo pienso que son necesarias para, ahora si son, por eso digo, tú seguir la ley, nosotros seguimos la ley en muchos casos. En nosotros, yo no estoy en contra, o no estamos en contra de fiestas, de costumbres, de tal vez dietas que hacen ellos, de velar algún día, el sábado, por ejemplo. Todas estas cosas, si las pueden hacer, las quieren hacer. No es algo que está prohibido, como vimos en el libro de los Hechos. Lo que ellos arreglaron en el asunto del concilio de Jerusalén, que todo lo vimos ahí en el libro de los Hechos, es que si yo no puedo obligar entonces a los gentiles a hacer algo para ellos mantener una salvación o pretender ser salvos. No sé si me estás entendiendo. ¿Se fue? Sí, sí lo entiendo. Yo diría, si lo están haciendo conscientemente de que yo tengo muchos amigos, colegas, que practican las raíces hebreas, ¿ok? Pero practican las raíces hebreas desde una conciencia de que su Salvador es Jesucristo, de que ellos saben que no hay nada que ellos puedan hacer aparte de haber recibido a Jesús como su Salvador personal. Tienen a Jesús en su corazón, tienen a Jesús en su mente, glorifican a Jesús por su salvación. Lo único que les gusta practicar esas cosas y conocer más esa cultura. Son personas que les gustan conocer más esa cultura hebrea
y se metan en profundidad en eso. Eso no es malo. Es bueno conocer de dónde viene nuestro maestro. Es bueno conocer la cultura de dónde salió todas estas cosas. Ahora, tú tienes que hacerlo de una mentalidad, no para justificarte, sino para más de conocimiento y tal vez a lo mejor un crecimiento espiritual, porque vamos a aprender cosas ahí. Vamos a aprender cosas ahí. Pero nunca de una mentalidad de que yo voy a ser justificado por hacer eso, porque la única manera de ser justificado es a través de Jesucristo. ¿Estamos? Me imagino que sí. Sí, gracias. Ok. Mira lo que tengo aquí. Si los hombres insisten, que yo creo que va con lo que Nairi estaba hablando, si los hombres insisten en vivir conforme a la ley para su salvación, esta decisión fantasiosa les traerá maldición y no les salvará, porque es imposible que cumplan la ley a perfección. Y de eso que estábamos hablando, a lo mejor Nari y yo ahora mismo, ¿ok? Porque hay personas que insisten en que hay que tener la ley para su salvación. Ahora, si esas personas están insistentemente en eso, pues puede ser que estén cayendo en un gran error y últimamente, entonces realmente no serían salvos porque no estarían dependiendo de Jesucristo para su salvación. Pablo le estaba enseñando a sus lectores la manera de cómo Dios justifica. Ahí en ese versículo 11, ¿qué dice él? Ya estamos terminando. Él dice, ahora bien, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios. Y él dice, porque el justo vivirá por la fe. El justo vivirá por la fe. ¿Qué tal Pablo aquí está citando Pablo aquí? Pablo está citando nuevamente a un profeta del Antiguo Testamento. Fíjense que es que la manera que Pablo magistralmente desarrolla esta doctrina de la justificación por la fe y cómo él no solamente envuelve sus cartas, sino que utiliza lo que él tiene en el momento, porque acuérdense que lo que tiene en el momento es el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento no había nacido todavía aquí. So, él magistralmente utiliza lo que tiene a la mano, que es el Antiguo Testamento, para demostrarle a ellos que la justificación es simplemente por la fe. Y aquí Pablo está citando al profeta Habacuc, ¿ok? Que el profeta Habacuc dice en Habacuc 2:4, dice, el insolente no tiene el alma recta, pero el justo vivirá por su fe. Y es precisamente lo que Pablo está citando en este versículo 11, cuando él dice, ahora bien, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo vivirá por la fe. Parafraseado en Arroz con Bichuela hoy, yo tuviese dicho, tú sabes que es evidente que por la ley nadie será justificado delante de Dios. Recuerda lo que dice el profeta Habacuc, eso es lo que él está tratando de decir. Pero como ellos saben de qué está hablando, él no tenía que ser tan específico. Pero yo podría decirte, recuerda lo que dice el profeta Habacuc en el Antiguo Testamento, que el justo vivirá por la fe. Y eso es lo que él está diciéndole ahí. Recordemos también lo que nos advierte Santiago. ¿Ok? Santiago capítulo 2, versículo 10 dice, porque que cumple con toda la ley, pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado toda. Por eso que era imposible justificarse por la fe. A mí justificarse por la ley, perdón. Porque una vez tú fallabas a uno de esos mandamientos o a uno de esas instrucciones, tú la quebrabas completamente. Entonces, Santiago nos advierte eso, ¿okay? Que tengamos cuidado, porque que cumple con la ley, pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado toda. No es que falle aquí y lo otro está bien. Una vez yo fallo aquí, es volver a comenzar para atrás, porque todo se derrumba. Entonces, para concluir, la esperanza positiva en Jesucristo. Pablo cierra esta porción de una manera maravillosa. Y como ustedes saben, y siempre lo decimos, Pablo siempre va a meter a Jesús en sus conversaciones o en sus cartas, ¿ok?
Y él dice en ese versículo 13 y 14, dice, Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. Pues escrito está, maldito todo el que es colgado de un madero. El versículo 14 dice, así sucedió para que por medio de Cristo Jesús, la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones. Miren, ¿por qué dice eso? Ahí termina, dice, y para que por la fe recibiéramos el Espíritu Santo según la promesa. ¿Por qué Pablo dice? Así sucedió para que por medio de Jesucristo la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones. ¿Te puedes pensar por qué él dice eso? Te lo explico ahorita. Porque cuando Dios llama a Abraham, todavía Moisés no estaba en el panorama de la humanidad. ¿Ok? Cuando él llama a Abraham, él le dice, serán benditas todas las naciones de tu generación, a mí de tu descendencia. ¿Ok? Pero yo te dije ahorita que Dios divide cuando le da los mandamientos y cuando divide al pueblo de Israel, que dice, ahora ustedes serán mi pueblo. ¿Ok? ¿Y qué hace Dios? Entonces separa la humanidad, separa las naciones y dice, ahora este va a ser mi pueblo de Israel, el pueblo judío. ¿Y qué hace Dios con Moisés? Le da las leyes para que ese pueblo se manejara en esas leyes que Dios había establecido. Yo le he dicho un montón de veces a ustedes que en esos tiempos, aunque en esos tiempos ustedes como gentil, aunque hubiesen querido seguir la ley, no hubiesen podido hacerla porque no era para ustedes. ¿Ok? Era para separar esos dos pueblos. ¿Ok? So, ¿qué dice Pablo aquí? Ah, esto está bueno. ¿Qué dice Pablo aquí? Pablo dice, por medio de Cristo Jesús. ¿Ok? ¿Qué vino a hacer Cristo Jesús? Probablemente, es que yo estoy loco estar. ¿Qué vino a Cristo Jesús? Cristo Jesús vino a unir lo que estaba separado. Hello. Dejen de escribir y miren. Eso vino a unir lo que estaba separado. ¿Ok? Dios lo separó y Dios envió a Jesús para unirlo. ¿Ok? So, ¿qué dice Pablo ahí? Así sucedió para que por medio de Cristo Jesús la bendición prometida. ¿Quién le dio la promesa a Abraham? Dios. ¿Verdad que sí? Fue Dios el que le dio la promesa a Abraham. So, Dios tiene que cumplir esa promesa. ¿Ok? Porque Dios no le dijo a Abraham, será bendita el pueblo de Israel a través de ti. Dios no le dijo a Abraham, será bendito el pueblo judío a través de ti. Dios le dijo a Abraham, serán benditas las naciones de la tierra a través de ti. So, Abraham, Dios le dio la promesa a Abraham y Dios envía a su hijo para que esa promesa se hiciera una realidad. Esto es fuego. Era para que ustedes estuvieran cogiendo ahí. Porque Dios pensó en nosotros cuando estaba hablando con Abraham. Pero ya Dios conoce todas las cosas. ¿Ok? So Dios, cuando le está dando las promesas a Abraham, Dios está pensando en nosotros. Pero Dios sabe que él va a dividir la nación en un momento dado con Moisés, porque tiene que traer conocimiento de lo que es pecado, no solamente al pueblo de él, sino al pueblo que está apartado. So, ¿qué hace Jesús? Jesús une. Y él dice, para que por medio de Jesucristo la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones. Porque el pueblo de Israel estaba ahí, pero las naciones no. Y Jesús vino a unir esas dos cosas. Y es así como la promesa de Abraham se cumple a través de Jesucristo. Esto es buenísimo. Miren, ustedes están queridos porque esto es a nivel de doctorado aquí. Esto no es. Por ahí le cobran a 300 pesos el crédito. Esto no es arroz con habichuela aquí. A mí, esto no es café con leche aquí.
Miren. Entonces, Pablo cierra esta porción que estamos estudiando nosotros en la noche de hoy, volviendo a un aspecto positivo, recordándole a los creyentes de Galacia el hecho de que Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse él maldición por nosotros. ¿Ok? En el judaísmo antiguo, una persona no caía bajo maldición por ser colgado en un madero, sino que era colgado en el madero porque estaba bajo maldición. Eso es muy importante que nosotros tengamos eso ahí en nuestro background, porque Jesús no se hizo maldición por nosotros a causa de haber sido crucificado, sino que por carga del pecado del mundo, él fue crucificado. Él cargó el pecado del mundo y por eso se hizo maldito y por eso murió en la cruz del Calvario. ¿Estamos aquí? Entonces, el sacrificio de Jesús fue total y por todos los hombres de la tierra. ¿Ok? Por toda la humanidad. Para que por medio de Cristo Jesús, dice nuevamente, la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones y para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. Nosotros somos queridos de Dios. Dios nos ama, somos sus hijos. Él está cumpliendo su promesa en cada uno de nosotros y la seguirá cumpliendo porque él es así. Él está encargado de cada uno de nosotros. Recordemos que la fe que justifica requiere de apropiación por medio de la cual el pecador se somete a la autoridad divina y recibe con gratitud el regalo generoso de perdón que Cristo ofrece. Yo soy salvo y porque soy salvo obedezco. ¿Ok? Es bueno obedecer al Padre. El Padre siempre quiere cosas buenas para nosotros y por eso tenemos que obedecerlo. La fe que justifica no tiene que ser una fe fuerte, solo tiene que ser una fe verdadera. Eso está bueno para escribirlo por ahí. La fe que justifica no tiene que ser una fe fuerte, solo tiene que ser una fe verdadera. Cuando yo tengo una fe verdadera en que Cristo es mi Salvador, eso es suficiente. Eso es suficiente. La fe verdadera no solo trae salvación al creyente, sino gloria a aquel que salva. Y por esto podemos estar seguros y recibir lo que Pablo le dice a los efesios. ¿Qué Pablo dice a los efesios? En Efesios capítulo 2, versículo 6 y 7, dice lo siguiente: y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar. ¿Ok? Ya usted está sentado. Mira, así como tantos ustedes. Ustedes están sentados, tranquilos, relax. Mira, Aurea la veo hasta tirar para atrás ahí. Tranquila. Relax. Y eso es lo que dice Pablo a los filipenses, a los efesios. Dice, nos hizo sentar con él en las regiones celestiales para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. ¿No es eso maravilloso? Eso es maravilloso. Los hombres son redimidos con el fin de exhibir la majestuosidad de Dios ante la creación entera. Nosotros hemos aprendido en la serie de los domingos, la necesidad de un enemigo, que nosotros tenemos un propósito, y el propósito es revelar la gloria de Dios en donde quiera que nosotros nos metamos. Ese es nuestro propósito como hijos de Dios y como redimidos de Dios. Estamos llamados a exhibir la majestuosidad de Dios delante de toda la creación. Con este versículo cierro.
Judas nos indica cuál es el propósito de la iglesia. Judas nos indica cuál es el propósito de la iglesia. Y eso lo vemos en Judas, versículos 24 y 25. Judas tiene un solo capítulo. Versículos 24 y 25. Dice Judas: al único Dios, nuestro Salvador, que puede guardarnos para que no caigan y establecerlos sin tacha. Otra versión dice sin mancha, y con gran alegría ante su gloriosa presencia, sea la gloria, la majestad, el dominio y la autoridad por medio de Jesucristo nuestro Señor, ante de todos los siglos, ahora y para siempre. Amén. ¿Cuál es nuestro propósito? Que Dios nos va a establecer sin tacha, sin mancha, con alegría delante de su gloriosa presencia. Y él dice: sea la gloria, sea la majestad, el dominio y la autoridad por medio de Jesucristo nuestro Señor. Pablo cierra magistralmente estos versículos que acabamos de ver nuevamente en una defensa de la doctrina de la justificación por fe a través de la gracia. ¿Ok? Y utiliza lo que ellos tenían en el momento y lo que ellos conocían en el momento, que era el Antiguo Testamento, y utilizó el hombre más reconocido en el pueblo de Israel, que era Abraham, el patriarca de todos ellos. Y le dejó claro de que si Abraham fue justificado por la fe y por creer, cuánto más nosotros tenemos que hacer lo mismo. Amén. Pregunta, comentario. ¿Estamos claros? No hay nada aquí en Facebook, no hay nada aquí. El domingo entramos al templo, hay fiesta en los cielos. Vamos a glorificar al Señor ahí. Si todavía no ha hecho la encuesta, hágala. Hasta el momento teníamos ya casi, vamos a ver, casi casa llena. Así que si no ha puesto su nombre ahí, hágalo lo más pronto posible para que Viviana nos envíe ya este viernes el reporte. Así que este domingo estamos a las 11, no a las 12, a las 12 nos estamos yendo nuevamente. A las 11 comenzamos el servicio, a las 11, ya a las 12:10 más tardar estamos ya fuera de ahí porque tenemos solamente un servicio. A mí 1 hora para hacer nuestro servicio, y yo sé que el Señor se va a glorificar y yo sé que vamos a empezar a ver cosas muy, muy, muy bonitas. La Sister está en Puerto Rico. Sister, te amo. Mira qué linda tú te ves. Saludos a todos. Dios les bendiga mucho a todos. Ese es pura amador. Eso no se puede negar. Vamos a orar. Mira, Ané dice, mira, Ané, Nilda, y dice, no se puede con ellos. Vamos a orar para que el Señor se siga glorificando en nosotros y en esta palabra que acabamos de estudiar. Padre celestial, para amado mi Dios, gracias por este tiempo que hemos sacado. Gracias por tus enseñanzas. Gracias por tu Espíritu Santo, mi Dios. Te pedimos que nos siga guiando a bien, mi Dios, a todo conocimiento y a toda verdad, Padre. Te pido por cada uno de mis hermanos aquí presentes, si hay alguna necesidad, alguna enfermedad, cualquier cosa, mi Dios, que esté obstaculizando, mi Dios, su paz interior, mi Dios, que seas tú, mi Dios, el que llegue a su auxilio, mi Dios, ellos puedan recibir esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Te pido que tú los cubras, que tú los cuides, mi Dios, y que tú los sigas ayudando en su crecimiento espiritual, mi Dios, que tu Espíritu Santo nos siga guiando y nos siga favoreciendo, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, amén, amén y amén. Dios me los bendiga. Cuídense y nos vemos entonces el domingo. Amén. Bendiciones.